Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer estas babuchas o pantuflas muy fáciles de tejer, súper fáciles. Pueden tejer para cualquier talle. Voy a explicar cómo hacer los cálculos. Aprovechando los restos de lana que tenemos. Esta está tejida de 2 colores, podemos tejerla de un solo color o de 3 colores. Y súper cómodas. Aquí por ejemplo podemos hacer modificaciones que en esta parte tejí con el punto Santa Clara. ¿Ven? Pero también podemos seguir como aquí punto elástico 1 por 1 y seguir esta parte con elástico. Capaz van a salir más cómodos todavía, fíjense ustedes. Después en esta parte de atrás realicé este diseño con elástico 1 por 1. Nos permite que esta parte se sienta más cómoda, que la pantufla no salga, ¿no? Cuando estamos caminando. Bueno, vamos a ver entonces ahora los materiales. Vamos a necesitar marcadores de punto, aguja crochet, aguja para coser lanera, porque tenemos una costura que va desde atrás y por la parte de la suela. Claro que sí, una tijera. Podemos utilizar agujas rectas o agujas circulares. Con agujas circulares más cómodo porque podemos ir viendo si nos va bien el talle y todo. Porque si tejemos con agujas rectas, al principio, cuando terminamos de tejer la parte de la suela, es mejor ir probando si está bien el talle. Por eso, si tejemos con agujas rectas, tenemos que pasar los puntos sobre hilo auxiliar y después tomar la medida. Más adelante voy a explicar cómo tomar la medida para ver si está bien el talle. Yo voy a tejer con agujas circulares. Voy a utilizar los restos de lana que tengo. Esta lana la compré hace mucho, no sé si venden ahora este artículo. Es lana 60 acrílico, 40% de lana, para tejer con agujas número 5, aguja tricot. No les dije que el número de agujas con la que vamos a tejer es número 3,5. ¿Por qué 3,5 y no 5 como dice acá? Porque el tejido tiene que estar bien cerrado. No es una bufanda ni es un jersey, o sea, son pantuflas, tienen que ser bastante tenso el tejido, ¿no? Entonces aguja número 3,5 utilicé. Y también encontré esta lana que la compré hace mucho, no me acuerdo ni siquiera el artículo, porque me acuerdo que vendía en madejas, así nomás, sin nombre. Por eso voy a tejer esta puesta doble. Nosotros podemos ir comparando, a ver, el grosor de la hebra tiene que ser ideal, el mismo pero parecido, ¿no? El grosor, miren, el grosor es más o menos, a ver, no me hace foco sobre ahí. El grosor de la hebra, si voy a tejer una sola va a quedar finito, por eso decidí tejer puesta doble. Esta pantufla pesa 35 gramos, o sea, más o menos 70 gramos de lana vamos a necesitar para tejer un par. Esta la tejí para talle 36-38 aproximadamente. Vamos a tomar la medida de la suela, 23-24 centímetros, para tener más o menos la idea para qué talles son. Bueno, sobre las agujas montamos 80 puntos y aquí tengo trabajo avanzado. Tejí 13 vueltas con todos los puntos al derecho, punto Santa Clara. Vamos a tomar la medida en centímetros. ¿Cuánto es?
4 centímetros. Esta parte nosotros empezamos a tejer por la parte de la suela. Cuando juntamos así de esta forma, este va a ser el ancho de la suela, o sea, fíjense este detalle. Después de tejer esta parte, podemos ir probando si está bien el talle, digamos. Ahora vamos a ver si está bien el talle. Juntamos así, podemos colocar aquí un alfiler. Esta va a ser la parte de la suela. Juntamos así y podemos tomar la medida, estirar un poquito, ahí. Esta va a ser la medida de la suela. Si van a tejer con otro tipo de lana y otro número de agujas, por ahí tienen que tejer entonces una muestra montando unos 20 puntos, tejer con el punto Santa Clara y ver cuántos puntos tienen que montar. En mi caso, como dije antes, tengo aquí montados 80 puntos. Bueno, aquí tejí 13 vueltas con todos los puntos al derecho. Vuelta número 14, tejemos con todos los puntos al revés. Como siempre, primer punto del borde lo pasamos sin tejer y último punto del borde lo tejemos al revés. Hasta finalizar la vuelta 14, tejo todos los puntos al revés. Vuelta número 15, agrego lana de otro color. De color violeta por ahora dejamos, lo vamos a necesitar más adelante. Primer punto del borde lo tejemos al derecho, estoy incorporando color nuevo y esta vuelta número 15 tejemos así. Segundo punto al derecho, estoy tomando el punto por detrás. Primer punto al derecho por detrás y ahora sí voy a sacar estos dos puntos de la aguja izquierda. Una vez más, miren, la aguja derecha la introducimos por detrás, tomamos primero el segundo punto al derecho, primer punto al derecho y saco los puntos de la aguja y así tejo hasta finalizar la vuelta. Segundo punto al derecho, primer punto al derecho. Vuelta 16, todos los puntos tejemos al revés. Vuelta número 17, voy a tejer igual que la número 15 con color violeta. Punto del borde lo tejemos al derecho porque estoy incorporando color nuevo y ahora tejemos punto derecho, segundo punto al derecho, primer punto al derecho y repito, segundo punto al derecho y primer punto al derecho. Segundo y primer punto. Este hermoso diseño nos está saliendo, miren este punto. Vuelta 18, todos los puntos tejemos al revés. Seguimos. Vuelta número 19, color verde, tejemos con todos los puntos al derecho. Ahora empezamos a tejer esta parte todo recto, realizando punto elástico uno por uno al principio y al finalizar la vuelta. Aquí con marcadores tengo marcados, separados mejor dicho, de este lado 11 puntos y de este lado también 11 puntos junto con el punto del borde. ¿Cómo vamos a tejer? Esta sería la vuelta del lado del revés. Vuelta número 20, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto revés,
derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Esta parte va a ser punto elástico 1 por 1. Después pasamos el marcador. Voy a tejer con los puntos al revés hasta el otro marcador. Pasamos marcador y aquí tengo 11 puntos y los tejemos así: derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, hasta finalizar la vuelta, derecho, revés, derecho, revés, y punto del borde tejemos al revés. Voy a seguir tejiendo recto, respetando elástico 1 por 1, y aquí punto jersey. Nos toca tejer ahora, por ejemplo, vuelta número 21. A ver, punto del borde paso sin tejer, tejemos derecho, revés, derecho, revés. ¿Cómo se nos presentan los puntos en todas las vueltas? Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. El punto se nos presenta al derecho, se teje al derecho. Aquí no necesitamos ni siquiera los marcadores, pero por si acaso. Después tejemos con los puntos al derecho. Con este punto, aquí punto jersey, punto elástico, tejí en total, ahora vamos a medir para que se fijen, en total son 4 centímetros aquí con este color verde, ¿ven? Y el largo total 10 centímetros. Y ahora voy a empezar a realizar las disminuciones en la parte delantera. Aquí vamos a tejer algunas vueltas realizando las disminuciones. O sea, nosotros tejimos esta parte hasta este lugar, ¿bien? Y aquí se empiezan las disminuciones. Tejemos, sigo tejiendo aquí elástico, punto jersey y las disminuciones. Ahora con los marcadores voy a separar donde la cantidad de puntos para las disminuciones. Con los marcadores, aquí tengo 2 marcadores puestos, separamos los puntos, 22 puntos junto con el punto del borde, aquí en total 22 puntos, entre los marcadores 36 puntos y aquí también 22 puntos. Esta parte en el centro vamos a realizar las disminuciones y aquí tejemos según el patrón, o sea, punto elástico y punto jersey. Vamos a tejer vuelta número 31 con disminuciones, punto del borde, aquí tejemos punto elástico 1 por 1, punto derecho, punto revés, como se nos presentan los puntos. Después tejemos con el punto jersey con todos los puntos al derecho hasta nuestro marcador. Paso el marcador y vamos a tejer 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. El punto no lo estiren muy largo, bien cortito, así. De nuevo, 3 puntos juntos al derecho. 3 puntos juntos al derecho. Y así voy a tejer en total 12 disminuciones hasta este marcador. Después tejemos como se nos presentan los puntos. Seguimos con la vuelta número 32 y la tejemos como se nos presentan los puntos.
Aquí tejemos estos puntos al revés. En la vuelta número 33 hasta el marcador voy a tejer como se nos presentan los puntos. Paso el marcador y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, y así repito 6 veces en total, 2 puntos juntos al derecho hasta el marcador. Realizamos estas disminuciones hasta el marcador. Aquí el último, paso marcador y hasta finalizar la vuelta tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 34 tejemos como se nos presentan los puntos. Es la vuelta del lado del revés. Estos puntos tejemos al revés. Antes de realizar la última disminución, fíjense y prueben si pasa el, o sea, es así, esta es la parte de la suela. Fíjense y prueben si va a pasar el pie, porque como el ancho del pie de cada uno de nosotros es diferente, por eso prueben. Por ahí no van a necesitar más disminuciones, pero voy a tejer una vuelta más con disminución aquí, o sea, voy a disminuir más puntos, pero antes fíjense si capaz que aquí van a parar. Quiero decir este ancho para que pase bien. Bueno, vuelta número 35, la última vuelta con disminuciones. Voy a tejer como se nos presentan los puntos hasta el primer marcador. El marcador no lo necesito más, lo podemos sacar. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Este marcador también lo voy a sacar y tejemos como se nos presentan los puntos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 36 tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 37 tejemos todos los puntos al derecho. Aquí terminamos de tejer este elástico, todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 38 todos los puntos tejemos al revés. Tejimos 38 vueltas. Voy a tejer 4 vueltas más hasta la serían 30, 39, 40, 41, 42. 4 vueltas más con todos los puntos al derecho. Aquí punto jersey. Y después cerramos los puntos. Aquí, como les dije antes, pueden tejer elástico también. Hacerlo más alto, por ejemplo, ¿no? Y seguir este punto elástico. Aquí punto jersey. Después pasar todo punto elástico y tejerlo alto. O como quieran. Aquí podemos ir viendo cómo lo queremos hacer. Antes de cerrar los puntos vamos a tomar la medida. Son, a ver, 15 centímetros. Y ahora sí podemos cerrar los puntos. 2 puntos juntos al derecho. Pasamos este punto de nuevo sobre la aguja izquierda. 2 puntos juntos al derecho, y así voy a cerrar todos los puntos. Después lo que vamos a tener es hacer la costura. Por último falta coser. Ya cerré los puntos. Para coser derecho con derecho, esta parte la voy a
coser con este color verde y aquí con color violeta. A ver, vamos a ver. Y aquí color violeta. Bueno, para coser es muy fácil, ya varias veces he mostrado, pero bueno, obviamente voy a usar una sola hebra, la otra la dejo, después la escondemos con aguja crochet. A ver. Y así, despacito, con paciencia. Aquí ajustamos bien. Voy a hacer dos o tres pasadas. Acomodamos bien ahí. Empezamos a coser. Color verde, después así igual que color verde cosemos ahí este color violeta. Bueno, realicé la costura hasta aquí, después sigo con color violeta y les muestro para esconder la hebra la forma más fácil, así, ahí. Y hacemos el nudo. Y podemos cortar la hebra. Bueno, ahora sigo con color violeta. Aquí miren, estas hebras también las vamos a esconder para que no moleste y para que después durante el lavado no se nos desarma nada. Voy a separar. Una parte va por aquí, por ejemplo, y así hacemos el nudo. Y podemos cortar. Bueno, aquí. Vamos a coser la otra parte. Juntamos bien aquí de este lado. Estoy tomando esta trenza, ven, de un lado y de otro. Uno, otro. Así voy a coser, bueno, hasta terminar. Aquí en la punta voy a coser así, miren, cuando falta más o menos 1 centímetro tomamos los puntos así y de vuelta ahí, para redondear. Ajustamos. Voy a pasar la hebra para
ajustar bien. Así durante el lavado y uso no salen. Y aquí simplemente podemos no hacer ningún nudo porque esta hebra no va a salir, y cortarla así. Y con la ayuda de la aguja crochet escondemos los restos de lana también. Así estoy haciéndolo para no hacer muchos nudos. Podemos hacer así y después simplemente cortar la hebra. Bueno, corazones, así va quedando nuestra hermosa pantufla. Faltaría por ahí hacer lavado, ¿no? Secarla y va a ser lista para usar. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.